Lo que vamos a hacer, recordad cómo es el comportamiento, de dónde proviene la resistencia. La resistencia de una resistencia o de un elemento que verifique la ley de Ohm. Si representamos, por ejemplo, la diferencia de potencial, el voltaje en voltios respecto de la corriente, esto es un repaso de la teoría. Repasad el vídeo de fundamentos teóricos. Lo que tenemos es que va a haber una relación lineal, es decir, si se verifica la ley de Ohm, recordemos, y esa resistencia va a ser precisamente la pendiente de esa recta, va a ser el cociente entre los voltios y los amperios que tenga aquí, ¿de acuerdo? Esa sería la resistencia, la pendiente de esa recta de proporcionalidad que hay entre el voltaje y la intensidad. Esto es la teoría. Y sabemos también que las resistencias se pueden comportar de diferente manera frente a la temperatura. Es decir, que si esto lo llamamos R sub 0, es decir, esta sería la pendiente de la relación entre el voltaje y la intensidad para una temperatura de 0, por ejemplo la temperatura ambiente, resulta que cuando disminuimos la temperatura hay resistencias para las que baja la resistencia de esa resistencia. Es decir, que la pendiente de esta curva, de esta relación voltaje-intensidad, va descendiendo. Cuando la temperatura es 0, la pendiente puede ser 0. Eso solo en el caso de aquellas resistencias que disminuyen su resistencia con la disminución de la temperatura. Pero hay otras que funcionan al revés, es decir, que al aumentar la temperatura disminuyen su resistencia y al disminuir la temperatura aumentan su resistencia. Entonces, en principio no sabemos si es de estas, de las que baja la resistencia, o de las que aumenta la resistencia cuando sometemos a esa resistencia a otra temperatura. Como no sabemos de qué tipo es, no sabemos si va a aumentar la resistencia o va a disminuir con la temperatura, pues lo que tenemos que hacer es comprobarlo. Simplemente lo vamos a comprobar experimentalmente. Cuando relacionamos la resistencia directamente con la temperatura, por ejemplo, representamos la resistencia aquí en ohmios frente a la temperatura en grados centígrados, por ejemplo, nos vamos a encontrar también diferentes comportamientos. En este caso, en la práctica, en el guión de la práctica, utilizan, eso siempre que estemos en el laboratorio, se utilizarían dos tipos de resistencias. En el guión de la práctica se nos indica que esas dos resistencias tienen comportamientos claramente diferentes. En particular, las resistencias RTD son aquellas que tienen una relación entre la resistencia y la temperatura del tipo lineal, por lo que comprobaríamos sería esto. Es decir, si yo tomo 3 puntos y esos 3 puntos son, atención, temperatura en grados centígrados. Vamos a tomar 0 grados centígrados. ¿De dónde vamos a sacar esta temperatura? ¿Qué suceso en la naturaleza conocemos que tiene lugar a 0 grados centígrados? Pues la congelación del agua. El agua se congela a 0 grados centígrados, por lo tanto, si congelamos agua e introducimos esta resistencia en ese agua congelándose, vamos a poder observar la resistencia correspondiente. Todo esto con el error que estamos cometiendo dados los medios de los que disponemos. Vamos a poder medir a otra temperatura. Se me ha ocurrido que, por ejemplo, podemos medir a unos 37 grados centígrados. ¿Cómo? Si estoy sano, mi temperatura, la temperatura de mi cuerpo, va a oscilar entre los 36,5 y los 37 grados centígrados. Vamos a cometer errores grandes, pero para comprobar cómo es el comportamiento y para hacer una pequeña curva, un pequeño ajuste, nos va a servir. Entonces, esta va a ser la temperatura de mi cuerpo. ¿Vale? Voy a someter a esta resistencia a la temperatura de mi cuerpo, lo voy a colocar como si fuera un termómetro en la axila y a esa temperatura voy a medir la resistencia del sistema, de esa resistencia. Y otro fenómeno conocido es el que tiene lugar a los 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede? Que hay evaporación de agua. Esto en condiciones normales, en condiciones de presión normal, como la que tenemos aquí aproximadamente en mi casa. Entonces, vamos a medir esas tres resistencias a esas tres temperaturas y pueden suceder tres cosas. En primer lugar,
estemos hablando de una resistencia RTD. ¿Cómo es la relación entre la resistencia y la temperatura si la resistencia es RTD? Pues ya os he dicho que es lineal, es una recta. De hecho, es del tipo, la resistencia depende de la temperatura, como una resistencia de referencia, que es la que podemos tomar, por ejemplo, a la temperatura ambiente, por 1 más un valor alfa, que precisamente es la pendiente de esta recta, por un incremento de temperatura, que no es más que la diferencia entre esa temperatura de referencia, a la cual yo he tomado la R sub 0, por ejemplo, la temperatura ambiente, y la temperatura a la cual estemos midiendo, ¿no? La que nos va a proporcionar una resistencia distinta. Bien, pues si yo dibujo estos 3 puntos, pues aproximadamente voy a poner 0 por aquí, no lo voy a poner aquí porque puede que haya números negativos, es decir, vamos a poner aquí el 0, ponerlo en algún lugar, ¿vale? Porque luego, ¿por qué lo pongo ahí? Pues porque luego cuando traslademos esto a Kelvin, realmente vamos a necesitar 273 espacios que tendría esto negativos para poder tomar medidas. De hecho, lo que vamos a hacer es transformar esto en un termómetro, para que cuando yo introduzca esto en cualquier otro líquido, en cualquier otro lugar con otra temperatura, pueda medir esa temperatura a través de la resistencia. Bien, pues a 0 me va a dar un valor de resistencia, el que sea, lo voy a registrar, voy a ponerle y a llamarle R sub 0. Bueno, mala anotación, porque aquí he puesto R sub 0 para el de la temperatura ambiente, pero puedo poner 0,0. 0,0 es la temperatura 0 grados centígrados. Lo mido a mi temperatura corporal, a 37 grados centígrados. Por ejemplo, aquí, pues me va a dar otro punto. Yo realmente la recta esta no la estoy viendo hasta que no dibuje los puntos. Me va a dar, pues, por ejemplo, la puedo llamar a los 37 la R1. Y luego, cuando caliente el agua, que lo que voy a hacer es simplemente meterlo en un microondas, hacer que hierva y luego introducir esta resistencia dentro del agua, pues me dará otra resistencia. Estará, pues, no sé, donde esté. Casualmente, ahora me están coincidiendo con esta recta, pero yo todavía no tengo la recta. Aquí vamos a llamarla, pues, R100, por ejemplo. Bien, pues con estos 3 valores yo sería capaz de dibujar esa recta, ¿vale? Eso en el caso que fuera una resistencia del tipo RTD. ¿Qué pasa? Que no sé si es una resistencia RTD. Entonces lo que voy a hacer es buscar esos puntos, porque puede que no sean así y puede suceder que, voy a pintar con otro color, puede suceder que a 0 grados centígrados, pues el valor que me da esté por aquí, por ejemplo. Este sería ahora mi R00', voy a llamar prima porque es otro valor diferente a este de aquí. Cuando mida 37, pues igual estoy midiendo por aquí. No lo sé, estoy haciendo una hipótesis. Tendría aquí otro valor, vamos a llamarlo R1'. Y luego cuando mida a los 100 grados, que no lo he puesto aquí, este serían unos 100 grados centígrados, pues estamos midiendo por aquí, por ejemplo. Puede suceder esto. Entonces, evidentemente, esto no ajusta como una recta. Ya descartamos que sea una resistencia de este tipo. Pero si buscamos qué relación puede haber entre estos puntos, da la casualidad de que hay una relación que se ajusta muy bien, que es un comportamiento precisamente algo así exponencial. Bien, pues esta es la teoría. Vamos ahora a la práctica. Vamos a buscar esos puntos, vamos a ver si son puntos negros o son puntos rojos y así descartamos una o la otra, un comportamiento o el otro comportamiento. Pero lo más importante de todo esto es que una vez que tengamos esos ajustes, el lineal o el exponencial, vamos a poder medir con esta resistencia cualquier otra temperatura. Fijaros que si yo, imaginaros que tengo una temperatura entre 0 y 37, pongamos que estamos en torno a los 15 grados. Si quiero saber qué temperatura hay aquí, no tengo más que colocar mi resistencia y la resistencia me va a dar un valor.
pues ese valor en esta fórmula va a tener una correspondencia directa con la temperatura, de tal manera que yo mido resistencia y automáticamente tengo esto calibrado para saber qué temperatura tenemos.